Quiero agradecerles en primer lugar que me hayan pedido a participar en su congreso y por esta bienvenida. Me han pedido que les hable del tema de la vejiga hipoactiva y desde luego que del otro lado de la moneda tenemos la hipoactividad del detrusor. Tenemos que pensar en la evaluación y el tratamiento de esta patología tan importante. Estas son mis declaraciones de conflicto de intereses a partir de mi interés de largo tiempo en farmacología y mi doctorado. Lo más importante es darnos cuenta de que los síntomas de vías urinarias bajas son diversos. Como urólogos todos lo sabemos. No debemos olvidarnos de que la vejiga es un testigo no confiable. Los síntomas no son específicos de la enfermedad. Los pacientes consideran muy difícil explicar sus síntomas, pueden sentir vergüenza, puede haber problemas con no entender correctamente las implicaciones de estas enfermedades o falta de conocimientos o pocas expectativas del tratamiento. Como urólogos, nosotros aportamos nuestros propios conocimientos e interpretación a la manera en que analizamos los síntomas con los que se presentan los pacientes. En última instancia, si vemos la fisiopatología de las vías urinarias bajas, podríamos tener hiperactividad, una contractilidad disminuida de la vejiga o hipoactividad vesical u obstrucción de la salida vesical. Desde luego que detrás de todo esto tenemos una gran cantidad de causas diferentes. En última instancia, muchas veces no conocemos la causa. Puede tratarse de algo idiopático, puede haber una anormalidad funcional, síndrome de Fowler, micción disfuncional. Podría haber un problema muscular, por ejemplo, puede ser que los fármacos inhiban la contracción vesical como los opiáceos. Puede haber daño nervioso después de una cirugía radical, de una fractura de pelvis y desde luego tenemos las enfermedades neurológicas que conocemos de tipo vascular, degenerativo, neuropatías periféricas, desde luego lesión medular. Verán que todo esto lo voy a ir destacando a medida que me refiera a ello. La siguiente pregunta es si realmente podemos producir fármacos utilizando modelos animales. La mala noticia, me temo, es que nunca se ha creado un fármaco a través de modelos animales predictivos. Tenemos muchos modelos de diabetes, de isquemia, de irritación, de inflamación y de envejecimiento. La siguiente pregunta es la terminología. Cuando uno utiliza una palabra debe saber qué significa y uno debe elegir qué es lo que quiere que signifique. Dentro de este contexto tenemos muchos términos diferentes en el inglés y seguramente ocurre lo mismo con el español. Si vemos el idioma español y los diferentes términos, pues en México quizás alguien hable de arreflexia del detrusor, vejiga atónica, se podría hablar de una vejiga sin sensación, de retención crónica, de hipoactividad del detrusor, que es el término que prefiere la Sociedad Internacional de Continencia. Se trata de un diagnóstico urodinámico. ¿Qué podemos decir, sin embargo, de la vejiga hipoactiva, que es el otro lado de la moneda de la vejiga hiperactiva? Veamos estas gráficas, son simplemente datos urodinámicos. Podemos ver del lado izquierdo los varones, del lado derecho las mujeres y podemos ver que si vemos el almacenamiento, la micción y los síntomas postmiccionales, tenemos una similitud entre los pacientes que tienen hipoactividad del detrusor y los que no tienen hipoactividad del detrusor. Tenemos entonces un dilema. Si uno está analizando los síntomas, pues estos no son muy predictivos. Teniendo esto en mente, desarrollé un grupo de trabajo de la Sociedad Internacional de Continencia que emitió esta definición, que es la vejiga hipoactiva se caracteriza por un chorro urinario lento, que incluye también titubeo y esfuerzo para orinar, con o sin una sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga y goteo, con frecuencia con síntomas de almacenamiento, porque si queda una gran cantidad de orina residual, desde luego que la vejiga no se vacía y va a haber síntomas de almacenamiento. Hay que considerar también el sexo, la edad, el estado neurológico y desde luego otras investigaciones asociadas.
Para continuar, hay que decir que necesitamos investigación tanto cuantitativa como cualitativa. En el tiempo que me queda no puedo entrar en los detalles. Sin embargo, como urólogos sabemos cómo es la función normal del detrusor. Esta se logra a través de la iniciación voluntaria de las contracciones que lleva a un vaciamiento completo de la vejiga durante un tiempo normal y en ausencia de obstrucción. Para una contracción determinada del detrusor, la magnitud de la elevación registrada de la presión va a depender de la resistencia que haya en la salida vesical. Podemos ver aquí un paciente que tiene hipoactividad del detrusor con baja presión y bajo flujo. Pero desde luego que en este caso no sabemos cuál es la fuerza de la contracción, la duración de la contracción y el tiempo de vaciamiento vesical. No hay duda sobre este paciente. Como podemos ver, prácticamente no hay contracción del detrusor. Diríamos que es una vejiga acontráctil, pero este paciente podría hacer lo que se llama vergüenza de orinar o una inhibición voluntaria, y terapéuticamente es relevante distinguir entre hipoactividad del detrusor y vejiga acontráctil. Es una pregunta que yo planteo. Regresemos ahora a la urodinamia. Derek Griffiths en 1972 trabajó con Turner Warwick en el Hospital Middlesex, y ahí es donde inició la urodinamia. Él mencionó que la presión del detrusor está relacionada con el flujo. Y desde luego, ustedes saben a partir de la terminología de la Sociedad Internacional de Continencia que podemos tener cuando hay hipoactividades, baja presión y bajo flujo. Lo normal es flujo alto, baja presión, y la obstrucción es flujo lento y alta presión. Desde luego que tenemos el nomograma de Abrams-Griffiths a partir de los estudios del Dr. Griffiths. Seguramente ustedes los conocen. A partir de allí podemos derivar diferentes características de la urodinamia de buena calidad. Podemos derivar, por ejemplo, el factor de Watts, que estima la potencia por unidad de área de la superficie vesical que genera el músculo detrusor. Es un cálculo muy largo y es una ecuación de física. Es un poco complicada, pero nos da el factor de Watts que nos permite ver cuál es la fuerza de la función del detrusor. Depende del volumen, sin embargo, tiene la limitación de que es un cálculo complejo y no hay puntos de corte validados. Sin embargo, pueden ustedes ver en la gráfica cómo se puede mapear en una situación de baja presión y bajo flujo. Continuando, podemos ver también la presión isovolumétrica proyectada. Es lo que se hace durante lo que se llama stop test durante un estudio de urodinamia, y también se le puede utilizar para distinguir entre un detrusor débil y un detrusor fuerte. Es muy sencilla. Es una medición que se obtiene fácilmente durante la stop test o detención del chorro miccional, pero tiene las limitaciones de que no es aplicable a otros grupos, por ejemplo, a varones con incontinencia post-prostatectomía, y la confiabilidad de prueba y repetición de la prueba es muy baja en comparación con la prueba con la stop test. Podemos ver el índice de contractilidad vesical que nos da estos parámetros que nos ayudan a distinguir entre una vejiga fuerte y una vejiga débil. Se han hecho trabajos con ultrasonido, pero debo decirles que hablamos de milímetros y esto va a depender del volumen vesical, y creo que no son mediciones muy precisas. En este estudio se trató de utilizarlo con mayor detalle. ¿Qué podemos decir de otras maneras de estudiar la función miccional? Bueno, desde luego tenemos las pruebas en las que se puede pinzar el pene con una especie de mango, pero aquí el problema es que hay la limitación de que es algo poco práctico. Desde luego que no se le puede utilizar en las mujeres porque puede ser doloroso y podría ser difícil en algunos pacientes que no lo pueden tolerar. Nos podría llevar a subestimar la fuerza de la contracción porque se está utilizando un mango y la compresión es variable, y hay la necesidad de repetir la fase miccional porque se trata de una oclusión continua. Sin embargo, tiene la ventaja de ser una indicación en tiempo real de la fuerza isovolumétrica, y la confiabilidad de prueba y repetición de la prueba se ha visto en muchos pacientes. Pero en la vida real es necesario utilizar diferentes abordajes
por ejemplo, los síntomas que ya mencioné que no son nada confiables, la velocidad del flujo, la orina residual y también los pacientes que tienen retención o retención crónica. Si vemos la literatura mundial, vemos que ha habido varios intentos de estudiar la hipoactividad a través de los síntomas. Pero si vemos a qué se reduce esto, vemos que la hipoactividad del detrusor afecta al 9 al 28% de varones menores de 50 años y al 48% de aquellos mayores de 70 años que se someten a estudios de urodinamia. La hipoactividad del detrusor se encuentra en entre el 12 y el 45% de las mujeres que se someten a estudios de urodinamia y es más prevalente entre las mujeres mayores institucionalizadas. Y estas son simplemente estimaciones. Si queremos utilizar, se podría utilizar el término de hiperplasia prostática benigna, pero ¿dónde? Son pacientes mayores que no solamente deben tener obstrucción, sino también hipoactividad. Por lo tanto, esto hay que considerarlo en la urodinamia, particularmente en varones con mucha orina residual. Las intervenciones, bueno, obviamente existen diferentes abordajes diferentes. Se puede colocar un catéter, por ejemplo, para sortear el problema. Se puede manejar la obstrucción farmacológicamente o a través de algún procedimiento quirúrgico. O bien se puede utilizar la farmacoterapia, probablemente para aumentar la contractilidad vesical. A fin de cuentas, también se podría estimular la vejiga y hacer otras cosas. Hacer nada es razonable y desde luego que ya les mencioné que la fisioterapia podría ser útil, así como el cateterismo. Aquí podemos ver este estudio del Reino Unido de 2005, donde simplemente se hizo seguimiento de los pacientes con mucha orina residual y sistemas de baja presión sin hacer nada. Vean que la media del seguimiento fue de 13 años y medio. Estamos hablando de orina residual de 300 a 400 mililitros y solamente el 11% de los pacientes, debido a empeoramiento de los síntomas, requirieron una intervención y solamente 3 pacientes o el 4% de este grupo requirieron alguna intervención por tener retención aguda. ¿Qué podemos decir del monitoreo? Bueno, en este caso es necesario hacer el seguimiento de la orina residual, estudiar la bioquímica, las vías urinarias altas y la pared vesical. El cateterismo, esto no les gusta a ningún paciente, es una manera de drenar la vejiga. Desde luego que el autocateterismo intermitente limpio es lo mejor para el paciente en lugar de tener un catéter permanente. Ya mencioné que no hay farmacoterapia para la vejiga o la salida vesical que haya probado ser efectiva cuando la vejiga es hipoactiva. Podemos hablar de los agentes parasimpáticos, pero no se recomiendan por sus efectos secundarios y ninguno de estos otros tratamientos realmente ha probado ser muy efectivo. Veamos este artículo que habla del futuro. Es una revisión reciente que concluyó que se han estudiado todos los abordajes farmacológicos. La conclusión es que no hay nada que parezca ser particularmente atractivo. La electroestimulación, se puede estimular la vejiga con estimulación intravesical, se pueden estimular las raíces del sacro, las raíces dorsales, pero en pacientes no neuropáticos no hay evidencia de que esto sea efectivo. La neuromodulación sacra es ligeramente diferente. Hay alguna evidencia, sin embargo, es necesario tener una vejiga contráctil para que pueda funcionar y no funciona en todos los pacientes. Estamos hablando de que quizás, aunque haya vejiga hipoactiva, pero si es contráctil, la eficacia es entre el 30 y el 40%. Si vemos entonces en términos generales, les muestro aquí un estudio en pacientes estudiados urodinámicamente y tratados. La mayoría se manejaron con autocateterismo intermitente. Vean ustedes, la observación sola se llevó a cabo en una cuarta parte de ellos, 10% cateterismo intermitente y neuromodulación sacra. Y vemos que la neuromodulación sacra sola también se utilizó en un grupo de pacientes, pero incluso con ella se requiere el cateterismo. La cirugía, bueno, se podría disminuir la resistencia de la salida vesical a través de una cirugía. Sin embargo, si la vejiga es hipoactiva, no va a funcionar muy bien. Creo que la toxina botulínica funciona alrededor de 30 días nada más, por lo que no se recomienda su uso.
La cistoplastia de reducción tampoco funciona. Las células tronco inyectadas en la vejiga, pues no hay evidencia en este momento. Sin embargo, hay un trabajo interesante haciendo algo a la vejiga misma. Se ha hablado de colocar injertos nerviosos, pero esto no ha sido comprobado. Sin embargo, tenemos muchos trabajos haciendo mioplastia del detrusor. Un colega mío ha desarrollado esta técnica y este es un estudio multicéntrico mostrando la eficacia de la mioplastia del detrusor. Lo que se puede hacer es tomar el músculo dorsal ancho y se puede envolver alrededor de la vejiga y se puede utilizar para contraer la vejiga, pero es una cirugía mayor que requiere 3 equipos quirúrgicos y hay un número muy limitado de pacientes en quienes es útil. Quiero invitaros a la reunión virtual de la Asociación Europea de Urología. Tendremos un programa muy dinámico, igual que tenemos todos los años, con los últimos avances en este campo, con puntos destacados, con debates, con sesiones de evidencia, con resúmenes y después las diferentes reuniones de las secciones. Me dará mucho gusto verlos a todos en nuestra reunión virtual. Los felicito mucho por el excelente programa de este congreso y les deseo mucho éxito. Muchas gracias a todos por su atención.